Le toca entrevista en este minuto al profesor Eduardo Holzapfel. Él es docente de la Universidad de Concepción, ha sido profesor de riego, es profesor emérito, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es, fundador de la carrera de Ingeniería Civil Agrícola de la Universidad de Concepción. Ha sido de los pioneros en hablar sobre la optimización del agua y el uso del recurso del agua en Chile, asesor, ¿no es cierto?, de empresas muy importantes a nivel nacional, y, y queríamos colocarlo a usted dentro de las primeras entrevistas para darle la relevancia que se merece este tema, cómo se está utilizando el agua, qué problemáticas vamos a tener a futuro y qué consideraciones deberíamos tener nosotros presentes para poder utilizar este recurso que cada vez es más escaso, profesor. Uh-huh. Así que le doy la palabra. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir algunas ideas. Una de las cosas sí que se olvidó a Rodrigo, perdón, mencionar es que uno es, saqué mi doctorado en la Universidad de California, una de las áreas más relevantes en la línea de optimización de los recursos hídricos, y se parece mucho a las condiciones de Chile. Obviamente que el tratar de mejorar, ¿no es cierto?, el uso del recurso hídrico hoy día es algo que no tiene, o sea, no hay discusión en que así tiene que ser, en que tenemos que mejorar, obviamente, y darle una mayor eficacia al riego y buscar algunas líneas que nos permitan optimizar ese recurso, sobre todo en la agricultura, en el área que me he desempeñado por bastante tiempo. Y yo creo que sí es un factor importante el manejo del agua, en tanto en cultivo como en frutales. Y eso yo creo que hay que tratar de recalcarlo para que la gente entienda de que es un recurso escaso, con una calidad que cada día está siendo más deteriorada, y que van a haber en el corto plazo mucho mayores áreas de la economía que van a estar requiriendo el recurso y que va a ser muy competitivo con la agricultura. Yo tengo entendido que el 80 o un poquito más del 80% se utiliza en agricultura. ¿Es así, profesor? Bueno, más o menos dependiendo de la zona, porque sí, variando desde la zona, pero más o menos en promedio en Chile se usa alrededor del 75-80% de los recursos hídricos en el uso, ¿no es cierto?, para la producción agrícola, que son las zonas de riego, que hoy día deben ser alrededor de 1.200.000 hectáreas más o menos, que deben estar bajo condiciones de riego. Pero es más o menos esa la cantidad de agua que se usa. Por lo tanto, donde si es que hay escasez de agua, obviamente, donde más nos van a apretar va a ser en la agricultura, porque es el que tenemos más cantidad de uso de ella. Por lo tanto, tenemos que ser muy eficientes y, más decir yo, eficaces en el uso del recurso en la agricultura, que, tal como decíamos recién, es el que la usa en forma mayoritaria. ¿Por qué usted esa distinción entre ser eficiente y eficaz? Porque eficiente muchas veces, ¿no es cierto?, es aplicar un agua que requiere el cultivo, pero que no aplicarla en su totalidad para tener la mayor producción. Uh-huh. Tenemos que aplicar, ¿no es cierto?, el agua de tal manera que dé la óptima producción o la máxima producción dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos, ¿verdad? Yeah. Porque cuando a veces hablamos con eficiencia, por ejemplo, si yo te dijera que una plantita o un frutal cualquiera utiliza más o menos 80 o 100 litros de agua por día, si yo le aplico 50, es 100% eficiente. Le aplico las 50 y todavía no la plantita. Pero no es eficaz desde el punto de vista de la producción. O sea, no va hacia el foco. Nosotros queremos que la agricultura se vaya delineando. Te fijas que es importante que haya eficiencia, pero eficiencia con altos niveles de producción, ¿ya? Y eso es lo que significa aplicar el agua correcta, en el volumen correcto, en el tiempo correcto y en la zona del arbolito correcta. No estamos nada con echar, ¿no es cierto?, los 80 litros, los 100 litros que requiere el arbolito a 5 metros del tronco, donde prácticamente la zona de raíz retractante es bastante baja, y la eficiencia del árbol es más baja también. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que manejar el recurso, tenemos que preocuparnos del frutal, porque eso conlleva una serie de otros factores: pérdidas de energía,
¿verdad? Pérdida de mano de obra, pérdida de calidad del regador, del riego, y a su vez nosotros estamos utilizando mal el agua. Mm. Y eso lleva a una serie de otros factores asociados que son reinteresantes. Sí, sí, sí. Yo quería, digamos, partir un poquito en la forma holística, o sea, una mirada en general, y llevarlo a la casuística en el sentido de que la preparación, digamos, del país, como Chile, está preparado, digamos, para este reto y después llevarlo al campo. ¿El campo está preparado para optimizar aún más el recurso? Bueno, yo creo que las tecnologías de hoy día están al alcance de casi todo el mundo. Uh-huh. Las universidades y los institutos han desarrollado bastantes, ¿no es cierto?, proyectos de mejoramiento en el uso del agua, que yo creo que desde el punto de vista tecnológico, yo creo que estamos en condiciones de poder afrontar el problema, Uh-huh. pero también hay que considerar el problema tecnológico asociado a la condición del predio. O sea, no sacan nada con sofisticar un predio que realmente, a lo mejor, ¿no es cierto?, no requiere tanta sofisticación para poder llegar a los niveles óptimos de aplicación. Sin embargo, otros sí, ¿ya? Pero yo creo que desde el punto de vista de las tecnologías asociadas, hay muchas tecnologías de soporte, ¿verdad? Como sistema de soporte de decisión, los niveles de imágenes satelitales, Uh-huh. ¿no es cierto? Y una serie instrumental que hoy día se puede incorporar para poder apoyar la gestión del riego. Pero ahora, cuando tú me dices llevarlo al campo, cuando uno tiene que hacer las aplicaciones, ahí es donde yo creo que el país o la agricultura actual, o llamémoslo así, la gente que está en la agricultura, Uh-huh. ¿ya?, o que se dedica a la parte de riego, no está en condiciones de aplicar esas nuevas tecnologías, Yeah. ¿ya? O sea, nosotros hemos hecho muchos estudios Uh-huh. y en ellos se reflejan que el que está a cargo del riego no es una persona que tenga una formación Sí. en la que nos permita decir que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, los recursos Uh-huh. tecnológicos en forma adecuada para poder llegar a optimizar el uso del recurso hídrico, que es súper importante, más aún cuando hay problemas de disponibilidad, como nos ha pasado estos últimos años. Sí, sí, yo concuerdo con usted, incluso la toma de decisión parte mucho antes, o sea, parte unos 2 años antes, cuando yo digo ya, este campo lo quiero reconvertir, por ejemplo, en cultivo frutal, va la postulación al fomento de la ley de riego, después viene el diseño, la implementación, y al final todo se vería en la caseta, o sea, todo venía en la caseta y justamente donde dice usted, el personal no es más indicado, digamos, el que está aplicando, salvo excepciones. Sí, muy pocas excepciones. Sí, exactamente. Exactamente. Y yo creo que ahí, fíjate, tú tocaste un punto que para mí es bastante álgido, cuando Sí. dice en la caseta. Desgraciadamente, nosotros los estudios que hemos visto, el que está en la caseta es el menos indicado del predio. ¿Por qué está ahí? Lisa y llanamente porque la ergonometría de la caseta, en general, es bastante deficiente. Está con ruido, está bajo una condición de temperatura no agradable, está solo, y la gente que trabaja en el campo normalmente le gusta estar con otras personas alrededor o al lado, ¿ya? Y tiene que tomar decisiones solo. Va a enfrentar los problemas solo de esa caseta, sin tener un background o un antecedente desde el punto de vista del manejo. Eso es muy crítico. Y yo diría, y no creo que no miento al pensar que hay un 80% de equipos de riego que están en esas condiciones. Entonces están Sobre todo riego por goteo. subutilizándolo aquí. Exactamente, subutilizando los equipos, ¿no? Perfecto. Y yo creo que lo mismo pasó un tiempo atrás con la gente que manejaba, por ejemplo, los tractores o que hacía las labores del tractor, Sí. que hubo muchos cursos hasta que por lo menos los agricultores entendieron que tenían que trabajar con esa tecnología, ¿verdad?, en otras condiciones que no las que estaban haciendo actualmente. Y lo mismo que yo creo que sucede con nosotros en la caseta. Correcto. La caseta está, yo diría, el más malo en general de los que están en... Porque lo que yo creo que debe hacer el agricultor es mejorar, obviamente, la ergonomía, con a lo mejor poder colocarle música y esto, aire acondicionado, y colocarlo en una condición un poco más aislada, con algún instrumental que él pueda ver fácilmente, pero que se sienta cómodo, y obviamente que esa persona también que
más preparada tiene que tener una mejor remuneración, po. Si, imagínate lo que pierde la gente producto de tener un mal riego. Sí, 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 absolutamente. O puede ser también que la toma de decisiones del minuto esté fuera de la caseta. Eso yo, por lo menos, yo lo he visto en proyectos más grandes que todo lo que es la planificación y la toma de decisiones de qué aplicar y qué no aplicar se toma fuera de la caseta desde una, digamos, oficina donde hay gente especializada para esto. Puede ser Sí, una alternativa también. sí, no, hay incluso sistemas de soporte que te ayudan un poco a eso, Mm. pero yo diría que para mí es un punto crucial el que esté en la caseta sea una persona que tenga un cierto nivel de lo que es el Sí, manejo del agua sin duda. y cuáles son, ¿no es cierto?, los efectos que se causan. Mm, ¿Mm? sin duda. Sí, a mí me ha pasado de todo Mm. en mi recorrido en temas de fertirriego, que es lo que me convoca. Es Ya, que uno puede tener todas las variables, digamos, más o menos, digamos, bloqueadas, o sea, o el sistema más o menos monitoreado, y el tema se cae porque, por ejemplo, no hicieron mantención del canal, ya, digamos, o de la bocatoma que llega donde toman el agua, o no hicieron mantención al sistema, digamos, eléctrico de arranque. Entonces, son un montón de factores que uno dice, chuta, mm. se invierten en pivotes, no sé, de 100 hectáreas o más incluso, y se van en detalles como ese, como ese tipo de cosas que uno dice, Exactamente, claro. se necesita más El especialistas. claro, el agricultor no tiene la tendencia a hacer un mantenimiento normalmente, Mm, ya hasta cuando realmente el equipo falla. Y justamente, ese es un tremendo error, ¿ya? justamente. Por lo tanto, la gente que asesora en la parte de riego, una de las cosas que normalmente debería hacer es Ujú, buscar que los equipos de riego, antes, o sea, durante el periodo de que no se riega, ujú, debería hacer una muy fuerte mantención, revisando todos los emisores, las tuberías, los filtros, ¿verdad? Todo lo que se refiere a los equipos de fertirrigación, como decías tú, sí, y a su vez también los motores, pues. Falla un motor y son 10 días de repente sin equipo funcionando. sí, sí, Y piensa tú eso en un periodo de noviembre, ujú, cuando, por ejemplo, está el pleno desarrollo del cerezo, ¿ya? sí, ¿Cuánta cantidad de plata se pierde? ¿Ya? justamente. O por ejemplo, que hay detalles súper, no sé, yo trabajé también en un área que era la área de packing de fruta, ¿Mm? y estoy hablando hace 10 años atrás, 12 años atrás, y nadie pensaba, por ejemplo, en tener baterías de respaldo o medios de soporte de respaldo, porque aquí en Chile, dentro del radio urbano, el tema de la electricidad es estable, pero uno sale, no sé, 20 kilómetros y se pierde toda estabilidad, digamos, Exacto. eléctrica, y todo lo Ujú. que funciona a base de sensores, de tarjetas digamos, de memoria, todas esas Monitoreo. cosas, Ujú. con pequeños cambios en la sensibilidad se bloquean y se funden. Entonces uno le dice, oye, gástate, no sé, 60.000 pesos, 80.000 pesos en batería de respaldo para que el computador pueda guardar la información, digamos, no sé, 1 hora, 2 horas, mientras tú logras apagar los equipos, cosas de ese estilo, y no, para ello es un gasto innecesario y créame que se pierde toda la información. A mí me ha Exacto. pasado. No, si eso ocurre, pero la gente no, es que la gente no tiene conciencia de No. lo que significa. La gente tiene conciencia cuando echa benzina al auto porque tiene que pagar por la benzina, Sí, ¿ya? justamente. Y acuérdate que en general la gente aquí manda los autos a mantención cuando ya Está está pasado el kilometraje. casi no anda, ¿ya? Sí. Entonces, pero imagínate en el campo, ¿ya? Donde la gente no tiene la visión, y No, eso te lo doy por certeza, no tiene la visión de lo que es el riego en sí, justamente. ¿ya? Ellos creen, claro, el agua es re importante, porque sin agua estamos liquidados, pero realmente regar bien y aplicar los niveles de agua que realmente requiere el cultivo, eso yo diría que todavía hay un tremendo gap, hay una tremenda, ¿no es cierto?, distancia Sí. que es necesario incorporar. Pero hay tan pocos especialistas en riego en Chile que tampoco son capaces de poder entregar los antecedentes a todo el mundo cuando lo necesita. Porque Sí. tal como tú decías, yo creo que el diseño de los equipos hoy día ha mejorado muchísimo, ¿ya? La implementación de los equipos, la colocación de los equipos ha sido bastante, bastante mejor, Ujú. pero yo creo que es crucial la operación. En la Sí, operación donde estamos más críticos, a donde hay mayor cantidad de problemas asociados con no una buena producción, sí, ¿ya?
sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y por eso yo quería llevarlo, digamos, a un tema un poquito más específico y, y es conversar sobre si los modelos actuales de optimización se pueden ir ajustando, digamos, a lo que son los cambios varietales. Tenemos cambios fuertes, por ejemplo, en uva de mesa. Yo tengo un familiar que está trabajando en México y ellos están trabajando hace 5 años con los cambios varietales. Lo que él me decía, esto me significa una reestructuración completa de lo que es mi sistema de riego. Estamos hablando de, por ejemplo, el caso de los maíces, que es el caso que me toca ver más cerca. Las variedades son absolutamente demandantes de más agua y más fertilizantes. Y ese cambio cultural cuesta mucho que se entienda. O sea, dicen, oye, se promete, digamos, hay una oferta, ¿no es cierto? Una oferta de valor de que esto va a rendir más, pero necesariamente se tiene que regar más y regar mejor y nutrir mejor también. No sé si usted está de acuerdo con eso. Bueno, desde el punto de vista de optimización, nosotros hemos hecho harto análisis y realmente ese punto que tú tocas es bastante crítico, diría yo, porque en general sí nos damos cuenta que al cambio de variedades, el cambio incluso de la estructura de las plantaciones, por ejemplo, que hoy día son más densas que antes, ¿verdad? Eh, el tipo de frutal y cultivo, como dices tú, desde el punto de vista del maíz, obviamente que para poder tener las producciones que se requieren, lo mismo que en remolacha, ¿ya? Se requiere aplicar más agua y en mejor condiciones, Sí. con obviamente asociada a una fertilización que permita optimizar el recurso, porque optimizar el recurso no significa echar, o sea, aplicar agua o fertilizantes para el óptimo, o no digamos, perdón, para la máxima producción. De repente la máxima producción no es el óptimo, ¿ya? En el óptimo tenemos que jugar mucho con los costos asociados a los fertilizantes, por ejemplo, con los costos asociados del manejo del equipo, pero el agua en sí, tú ves que el agua no tiene costos, ¿verdad? Los costos del agua en Chile son bajísimos, solo que tenés que pagar para limpiar los canales, pero tú no pagas por metro cúbico. Se paga por Por no lo uso, en tanto, definitiva. claro, Rara pero, la legislación. claro, pero si tú riegas mal en pivote, obviamente que significa más energía. Sí. ¿Ya? Hay costos de energía mayores producto de eso. Si riegas mal, los fertilizantes no quedan en la planta, sino que los lixivias, ¿verdad? Cuando le echas mucha agua, y por lo tanto tienes que pensar en hacer un buen riego para que realmente el fertilizante que compraste quede, ¿no es cierto?, a disposición de la planta, ¿ya? Y también que se aplique en las condiciones que la gente realmente eh, eh, le ha dicho cómo tiene que hacerlo. O sea, yo te digo, por ejemplo, en frutales, nosotros nos hemos dado cuenta que el frutal, la mayor extracción del frutal está alrededor del tronco, a 1 metro 20 alrededor del tronco de radio, y más allá de 60 centímetros de profundidad. Esa es la zona donde uno tiene que colocar el agua en los sistemas de riego por goteo, por ejemplo. Y uno lo ve en el maíz, que mucha gente, me recuerdo en algunos estudios que hicimos en España con el doctor Ferreres, en que mucha gente decía que había que aplicarle una seca al maíz para que creciera la raíz y después aprovechara todo su potencial. Sí, me acuerdo. Y eso es un error gravísimo, porque tú lo que tienes que hacer es ir aplicando el agua en la medida que sobre todo un cultivo anual que lo vaya requiriendo, porque después la mayor cantidad de follaje te va a permitir una mayor fotosíntesis, ¿verdad? Y esa fotosíntesis va a significar mayor producción. Y esas cuestiones son lógicas, pero eso de que haya que mandar, ¿no es cierto?, al arbolito a criticar, o sea, a dejarlo bajo estrés para que realmente haya una mayor zona de extracción, esa cuestión es una falacia. Esa cuestión yo no la creo, por lo menos nosotros la hemos estudiado en montones de casos y realmente lo mejor es aplicar el agua a la frecuencia que corresponde, en la zona que corresponde y en los volúmenes que se requieren. Y pensando en el suelo, porque la gente no piensa en el suelo a veces. Dice, no, la plantita necesita, por decir algo, 10 milímetros o 12 milímetros por día en maíz. Pero el suelo retiene 8, entonces vas a tener que regar más seguido nomás, no te queda alternativa. No, y hay unos errores, por ejemplo, estoy cruzando ideas, por ejemplo, y hay unos errores pero garrafales, por ejemplo, el cultivo de la papa. La curva de extracción de la papa, digamos, es casi exponencial al principio, es una campana de Gauss, pero que es muy corrida hacia el inicio, los primeros 45 días. Ya. Sin embargo,
el consumo de agua de la papa va creciendo, digamos, hacia el final. Entonces son Ya. curvas que se contraponen. Y ahí, obviamente, lo que privilegia o lo que siempre tiene que privilegiar es el agua. Entonces, Claro. tratar de meter esa carga fertilizante en tan poca agua es un error, pero técnico grave. Sí, pues, claro que sí, pues. Pues este tipo de cosas son las que la gente no entiende y por eso es que no Justamente. tenemos las producciones que deberíamos tener, pues. Justamente. Sí. Nosotros un estudio, por ejemplo, en cítrico, creo que lo comentaba hace tiempo atrás, Uh-huh. de que pasamos de 30.000 kilos a 80.000 kilos en cítrico, solamente colocando bien el agua en la zona de raíces, Uh-huh. ¿ya? Y en una área que realmente el arbolito lo va a extraer. Uh-huh. Lo mismo pasa con arándano, lo mismo pasa con maíz, Uh-huh. ¿ya? Ahora con tomate lo hemos visto también lo mismo, ¿ya? Entonces, la gente tiene que darse cuenta, aquí donde uno tiene que trabajar tanto la gente que está en riesgo optimizando los sistemas, Uh-huh. como la gente que trabaja en la parte fisiológica, ¿ya? Sí. Tú no puedes pensar en que una persona de esas te va a dar la solución completa, Uh-huh. porque tienes que saber mucho de la fisiología de la planta Uh-huh. para poder, ¿no es cierto?, aplicar las tecnologías adecuadamente. Y eso, Sí. yo creo que estamos lejos de eso, muy lejos de eso. Sí, lamentablemente. Lamentablemente estamos. Y yo creo que eso radica mucho también en los fertilizantes que hoy día vienen, fertilizantes mucho más específicos, ¿verdad? Sí. Entiendo una pregunta, pero porque yo creo que hoy día tú vas colocando microelementos, macroelementos, etcétera, etcétera, y si tú no lo colocas bien, obviamente que es una pérdida tremenda. Entonces, Sí. yo creo que eso ayuda, obviamente que un buen, yo diría, por ejemplo, que antes, yo me recuerdo en Peumo, cuando era más cabro, que nosotros le aplicábamos el triple de fertilizante a los naranjos, porque lo regábamos por tendido. Entonces, claro, al regar por tendido, tú perdías casi un 60% del fertilizante. Entonces, cuando lo empezamos a colocar más localizado, Uh-huh. nos dimos cuenta de que hay que colocar menos fertilizantes. Pero hoy día lo que hay que hacer es colocar mejores fertilizantes, más en la planta, con todos los microelementos que sean necesarios, porque tenemos las tecnologías para hacerlo. Sí, claro. Sí, creo que también ese es un mea culpa de las empresas o los que estamos metidos en la industria del fertilizante que se venden fórmulas, ¿no es cierto? Pero lo primero que hay que ver es cómo se está colocando el agua. O sea, Exactamente. adaptarse, digamos, cómo se coloca el agua y ahí, ¿no es cierto?, aplicar las distintas soluciones. Exacto. Digamos, su experiencia, profesor, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, digamos, en otras partes, ¿qué se podría tomar, por ejemplo, de, no sé, una Alemania, no sé, Alemania rega un poco, pero Estados Unidos, Sí. por ejemplo, California, Uh-huh. cosas, Turquía, conversábamos el otro día que también estaba haciendo cosas novedosas, ¿qué se podría hacer acá en Chile para seguir mejorando? Yo creo que en Chile, bueno, fíjate que yo diría que en Chile hay bastantes especialistas en las universidades que tienen capacidades bastante, diría yo, a niveles, yo diría, internacionales sin problema, con la gente joven que viene. Uh-huh. Pero yo creo que lo que tiene que ver un poco el agricultor, si quiere ver otras experiencias, es ir a ver qué es lo que está pasando en el campo, cómo lo hace esa persona en el campo para obtener, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, las producciones que hay ahí. A pesar de que yo veo hoy día en remolacha Chile es campeón, ¿verdad? Uh-huh. En maíz, yo veo que las producciones de maíz en Chile están en un rango bastante, también, tanto o mejor que en Estados Unidos, Sí. ¿ya? Y en la fruticultura también andamos más o menos igual, pero ahora, ¿dónde está el quid del asunto? Uh-huh. ¿En qué es lo que hace el agricultor? Llevarlo a ese agricultor, ¿cómo lo hace para realmente tener buenos rendimientos, bajando un poco los costos? Uh-huh. Pero ahí yo me diría, California es una zona muy parecida a la nuestra, pero yo creo que pueden aprender algunas cosas de California y otras nosotros le podemos enseñar a ellos, ¿eh? Porque aquí hay agricultores que realmente tienen bastante, son proactivos en el desarrollo de ese tipo de cosas. Yo diría también Italia, en Italia también hay bastante. En España, yo diría España también es otra experiencia interesante. Uh-huh. España en fruticultura yo creo que se ha desarrollado mucho y yo diría, por ejemplo, que en la parte de olivo, cítrico, y eso por lo menos me atrevo a decir que lo he visto, tienen el durazno también, el melocotón le dicen ellos,
también tienen trabajos bastante interesantes, y yo creo que eso es digno de ir a verlo, ¿ya? Porque muchos de nosotros a veces nos dicen, oye, vayan a Israel, porque ahí hay un uso súper eficiente del agua, pero la condición es totalmente diferente a la nuestra. Es una condición totalmente de secano, donde la mayor parte del agua viene a presión, ¿ya? Y seguramente donde ellos tienen mucho de tecnología de niveles de aplicación, por ejemplo, desarrollo en goteo, en filtro, en ese tipo de cosas tienen mucho desarrollo, pero desde el punto de vista del uso del agua en la agricultura asociada a nuestras condiciones climáticas, yo creo que España, Turquía, como decías tú, Italia y España y California son los más cercanos, Sí, ¿ya? sí, yo concuerdo con usted, o sea, y, y un poco para ir concluyendo la entrevista, profesor, yo creo que el desafío es que los profesionales de la agricultura puedan trabajar, digamos, concatenados, ¿no es cierto? Acá nadie se las sabe todas, ni tampoco somos especialistas en todo, Mm. y los que son especialistas en fertilizantes trabajan con los especialistas de agua, con los fisiólogos, etcétera, porque al final eso va a llevar, digamos, al éxito. Y también con los agrónomos que nos apoyan en la parte de gestión, que digan, oye, mira, el óptimo económico es esto, o sea, trata de hacerlo de esta manera, este sería tu diseño más óptimo por esto, y también bajar, algunas veces pasa mucho y no es muy popular, que es bajar las expectativas de los clientes. O sea, el agricultor dice, yo voy a plantar, no sé, cerezo en tal zona, en tal condición, y voy a tener 10 toneladas por hectárea de cerezo. Y realmente no es así, y nunca va a pasar por condiciones. Y falta mucho eso también. Sí, no, yo creo que eso que dices tú es súper relevante. A mí me toca, por ejemplo, lidiar con la parte de repente asesorar a algunos predios de huertos frutales, pero el especialista en manzano, por ejemplo, va y le dice que lo que tienen cómo regar, cómo aplicar el agua y tal. Entonces ese da el resultado completo porque lo ha visto en otro lado y está en una zona donde es totalmente diferente, ¿ya? Por ejemplo, en algunos diseños que nosotros hemos hecho ahora en manzano, de estudio, en suelo arcilloso con una línea de gotero tenéis de más. Una línea de gotero, porque ahora la planta está a 1 metro, 1,20 m, cada arbolito. Entonces con una línea de gotero basta. Pero ese mismo, en la zona de Curicó, en un suelo franco, con mucha piedra, necesitamos 4 líneas de gotero. Porque necesitáis un mayor volumen superficial, ¿verdad? Ad hoc para que la raíz, en ese mismo volumen que tiene el arcilloso, sea capaz de sacar el agua que requiere. Entonces, tú no puedes copiar de un lado a otro. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, yo se los podemos hacer llegar los datos que tenemos en arándanos, en manzanos, incluso en cerezo, y tenemos también algunos antecedentes en palto, ¿ya? Donde hemos visto cómo aprovechamos excelente el fertilizante y muy bien, ¿no es cierto?, llegamos a producciones que son realmente espectaculares. Pero el tener una buena producción no significa tener un buen producto, ¿ya? Y ese es otro problema. O sea, lo que uno tiene que multiplicar es la producción por la calidad del producto, y ese es el nivel óptimo de lo que tú te necesitas, porque los mercados requieren ciertos niveles de manzanas de un color más rojo, o qué sé yo, una manzana más verde, o una manzana más chica, o más grande, ¿ya? Y ese tipo de cosas cambia indudablemente y afecta el manejo del agua, y yo entiendo que también así la cantidad de fertilizante que le tenéis que echar al arbolito. Justamente. Sí, justamente, y ahí, sobre todo el tema, usted habló de los manzanos es el mundo, como se puede decir, del retail, o sea, ahí es la rosada, la roja, la rosada con más tintas blancas, la blanca, olvídese. Claro. Entonces ahí tenía un manejo diferenciado que tiene que conocerlo, pero para eso tiene que estar un equipo detrás y conversar ese equipo, no llegar el de riego y decirle usted tiene que hacerlo así, y llegar al de frutales y decir no, riegue usted así. Entonces, porque la gente, yo no sé lo que, por lo menos uno se da cuenta en la universidad que la gente no entiende que hoy día, con el cúmulo de conocimientos que hay, es imposible que una persona sea capaz de resolver un problema completo. Tiene que hacerlo con un equipo. Y en ese equipo, obviamente, tienen que haber fisiólogos, agrónomos, a gente que sepa de fertilizantes, porque es un mundo diferente,
y gente que sea de manejo de agua, ¿no es cierto?, también Sí. con antecedentes que puedan conversar los tres y decir con argumentos cómo hay que hacerlo. Sí. Y eso es lo que hoy día falta, porque las primadonas en este planeta, weón, son súper frecuentes. Justamente. Oye, profesor, bueno, ahora sí que tenemos que concluir la entrevista. Yo le agradezco enormemente su tiempo, creo que cumplió todas las expectativas que yo tenía, la conversación se fue dando de lo general a lo particular, y espero el día de mañana poder contactarlo y hacerle otra entrevista un poquito más específica en algunas cosas, si usted me lo permite. No, pues, lo que quiera, nosotros en la universidad estamos para eso. ¿Sí? Oye, lo que yo digo, se hacen investigación y nos dan plata para eso. Nosotros tenemos, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo un dicho que siempre hablo con los agricultores, y le digo, si al agricultor, nosotros los que le estamos asesorando, ese grupo, a usted le va bien, va a tener mayor producción. Al tener mayor producción va a pagar más impuestos. Van a llegar, con más impuestos, van a haber más plata que va a llegar a la universidad y no van a mejorar los sueldos. Hay alguna parte de la cadena esa que no me cuadra, pero de todas maneras. Sí, a mí también. Pero esa es la situación, ¿te fijas? Y a nosotros, yo creo que como universidad, o sea, todo el apoyo que tengan las empresas generan recursos, y esos recursos se supone que tienen que ir a mejorar el país, pues, así que no, en ese sentido estamos para eso, por lo menos la Universidad de Concepción tiene esa filosofía. Sí, ¿ya? sí, el espíritu, digamos, de la universidad, siempre ha sido así. Desarrollo libre del espíritu es fundamental. Justamente. Agradecido enormemente, profesor. No, pues lo que quiera. Cuando necesite cualquier cosa me cuentan nomás. Listo. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti por este tiempo también, porque fue bueno la conversación y uno aprende. Listo, que esté muy bien. Ya, Chao, chao. igualmente. Chao, chao.